El líder fundador del grupo extremista The Oath Keepers, sentenciado por el ataque al Capitolio, pasará 18 años en prisión bajo cargos de conspiración. Son las vacaciones más caras de los últimos años. Millones de familias llenan los aeropuertos en este Memorial Day a pesar de los altos precios de vuelos y hoteles. Aumenta el temor en los campos del estado de Florida ante la posibilidad de que campesinos migrantes no se presenten a trabajar. Las consecuencias de sus leyes antimigrantes podrían ser catastróficas. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la reciente condena a 18 años de prisión. Todo esto para el fundador del grupo extremista The Oath Keepers, Stewart Rhodes, pagará la condena más larga hasta ahora impuesta a los perpetradores del asalto al Capitolio en el año 2021. Alfredo Miranda desde Washington nos tiene más detalles. 18 años de cárcel es la sentencia que dictaminó el juez de distrito Amit Mehta para el fundador del grupo de supremacía blanca Oath Keepers, Richard Rhodes, por su rol en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Otro acusado del mismo grupo, Kelly Meggs, recibió una sentencia de 12 años de cárcel. El juez quiso con esto mandar un mensaje claro y dejarle saber a todas las personas que quieren involucrarse en detener la democracia, en parar la transferencia de poder, que es una cosa tan habitual en este país, que no pueden intervenir en la democracia de este país. Me gustaría comenzar diciendo que soy un preso político y al igual que el presidente Trump, mi único delito es oponerme a quienes están destruyendo nuestro país, le dijo Rhodes al juez Mehta en la corte. Según su abogado, lo que dijo Rhodes tuvo mucho que ver con la sentencia. Fueron sus palabras las que lo llevaron donde está, no sus acciones. No hay forma de que él haya liderado lo que ocurrió el 6 de enero. Ellos solo fueron un chivo expiatorio del Departamento de Justicia por lo que pasó el 6 de enero. Antes de emitir sentencia, el juez Mehta le dijo a Rhodes: me atrevo a decir, señor Rhodes, y nunca le he dicho esto a nadie que haya sentenciado, usted representa una amenaza y un peligro constantes para nuestra democracia y la estructura de este país. Cuando escuché eso, no es que lo sintiera exagerado, pero anticipé mucho más de 18 años. No es que esté de acuerdo con la sentencia, pero anticipé mucho más con base en la forma en que lo estaba conduciendo. La fiscalía había pedido 25 años de cárcel para Rhodes y 21 para Meggs, quien por su parte se mostró arrepentido y le dijo al juez: lamento estar involucrado en un evento que dejó una marca tan negra en nuestro país. Rhodes, por su parte, se mantuvo incólume en su posición. Ni siquiera mostró ningún tipo de disculpa cuando tuvo la oportunidad, no se mostró arrepentido por lo que ocurrió. Las sentencias por conspiración sediciosa son las primeras en ser dictadas en más de una década. Hace 2 semanas, el expresidente Trump expresó su simpatía por quienes provocaron los disturbios del 6 de enero y dijo que de ser elegido para un segundo mandato, perdonaría a quienes fueran condenados. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Millones de estadounidenses ya comenzaron a salir por aire y tierra a puertas esto del feriado conocido como Memorial Day, y aunque se espera un número récord de viajeros, muchos han tenido que ajustar sus vacaciones a los altos costos de la gasolina, de hoteles y hasta boletos de avión. Dayanis López nos tiene el siguiente reportaje. Dayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Y sin duda la inflación sigue golpeando el bolsillo de muchos. No obstante, hay quienes están dispuestos a pagar los altos precios con tal de tomar estas vacaciones, específicamente después de una larga y desgastante pandemia. En sus marcas, listos, vámonos. Por lo que aprovechando el fin de semana feriado y la primavera, cerca de 43 millones de personas a nivel nacional estarán disfrutando de unos días alejados de la rutina, el trabajo y los problemas en casa. A nivel nacional estamos viendo un aumento del 7% en cuanto a la cantidad de gente que va a viajar. Con respecto al año pasado, estamos muy cerca de superar los números prepandemia. La página de encuestas TransUnion señala que sin importar la inflación, el 54% de los hogares en el país planean viajar durante esta primavera y verano. Incluso muchos usarán sus tarjetas de crédito. Usually you can save some money if you plan ahead of time, but that was definitely not the case this time. So we kind of just had to grit our teeth and say, okay, if we want to have experiences and memories, we're going to have to make this sacrifice and pay the price, so we're going to do it.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informa que los precios aumentaron en promedio un 8.6% durante los últimos 2 meses, impactando así a todos los viajeros. Everything's more expensive, tickets are more expensive, so it's kind of hard to fit more than one trip in a year at this point. Por ejemplo, aunque los boletos de avión han bajado su precio, se mantienen relativamente caros, mientras que el precio de los hoteles aumentó más del 15% y salir a comer hoy es un lujo, entre más placeres de diversiones. Because of the price of travel, we chose to go on the trip, and just the two of us, so dad and brother, are going to stay behind for this one. Ahora bien, se espera un alto número de personas viajando por carreteras a pesar de que el precio de la gasolina a nivel nacional se mantiene por arriba de los $3. El precio de la gasolina estaba por los cielos, mucha gente se quedó en casa, ahorró su dinerito y este año finalmente van a llevar a cabo esas vacaciones que habían planeado desde hace tiempo. Y los expertos recomiendan a las personas a planear con al menos 4 meses de anticipación, sin importar si sus vacaciones son cortas o largas. También buscar y comparar precios en hoteles, aviones y actividades en línea. Y sobre todo, ajustar sus vacaciones a sus presupuestos. José. Gracias por tu reportaje, Dayani. Muy buenas noches. Por otro lado, por poco sucede una tragedia en el aeropuerto de San Francisco. 2 aviones abortaron su aterrizaje cuando vieron en su misma pista un avión de Southwest Airlines que no tenía permiso de estar ahí. Por varios minutos los aviones estuvieron sobrevolando en círculos, después aterrizaron de manera segura, pero de acuerdo a la Administración Federal de Aviación se analizaron los hechos y se han tomado medidas apropiadas de operaciones. Y aumenta el temor en los migrantes indocumentados de la Florida con la reciente candidatura a la presidencia por parte de Ron DeSantis. Los campos de agricultura serían uno de los sectores más afectados y los migrantes deciden irse de ese estado. Anthony Belchin nos tiene más información. La nueva ley antiinmigrante del gobernador republicano Ron DeSantis, ahora aspirante presidencial, podría provocar que estos campos de cultivo quedaran sin trabajadores, convertidos en campos fantasma. Sin nadie, ese escenario cada vez es más probable, porque muchos agricultores sin papeles están pensando en irse. La mayoría todos somos migrantes indocumentados. Y no sé, pues la verdad, solo hay que ponerse a pensar en una hora de que todos los migrantes salgamos de Florida, los indocumentados. Quedaría vacío completamente. Y es que el campo sería el blanco perfecto para las redadas policiales en busca de indocumentados. A partir del 1 de julio, estos trabajadores deberán demostrar que tienen permiso para trabajar o el empleador se arriesga a una sanción de $1,000 al día. La gente no quiere hablar, no quieren salir y dar la cara por el mismo temor. Katy es agricultora y desde que sabe lo de la nueva ley, la más antiinmigrante del país, vive atemorizada, pensando en las consecuencias de estar en Florida. Confía en que después de todo el gobernador se eche para atrás por el impacto negativo que eso supondría. La economía se va a ver afectada no solo en Florida, sino a nivel de otros estados, pienso yo, porque la producción es buena también acá. Es el campo, pero también la construcción y otros sectores clave. El Instituto de Política de Florida advierte que si se eliminan a los indocumentados, la economía caería en más de $12,000 millones. ¿A cómo se nos va a poner a nosotros una libra de tomate? ¿A qué precio vamos a comprar nosotros un artículo, una naranja? Porque se nos va a poner más caro porque hay menos mano de obra que trabajar allí en el campo. Aunque Inmigración confirma que no habrán redadas, los policías sí pueden actuar con total discreción. Y eso sigue atemorizando a los migrantes. Desde Miami, Florida, Anthony Belchin, Noticias Estrella TV. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no dudó en oponerse a la candidatura a la presidencia de Ron DeSantis. Ha pedido a los hispanos despertar y no darle un voto al republicano. Víctor Blázquez con reacciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los hispanos no votar por el gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis, quien ayer anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 2024. El argumento es, no respeta a los migrantes. Y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes. El migrante, como se dice en la Biblia, merece respeto. Desde Palacio Nacional también condenó la propuesta del republicano de cerrar la frontera entre ambos países. Y es que DeSantis aseguró es necesario para evitar el paso del fentanilo que cobra la vida de millones en su país. Creo que la mejor tónica es no involucrarse en temas que no son de la incumbencia. El presidente de México se metió en la política electoral de Estados Unidos después de que algunos republicanos le criticaron los resultados obtenidos en materia de seguridad. Por eso ahora le piden congruencia en un proceso que es de los norteamericanos. Es un poco
justo contradictorio, ¿no? Porque si yo no quiero que tú te metas conmigo, pues ¿cómo me voy a meter yo contigo, no? Una de las intenciones del candidato republicano es que algunos servicios como el de salud solo se otorguen a quienes están de forma legal. Esta no es la primera vez que el titular del Ejecutivo mexicano se lanza contra los republicanos y la política de Estados Unidos. Pide no hacer de los migrantes un botín en las elecciones de 2024. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que evitará que el país entre en un impago de la deuda. Esto mientras mantiene una carrera en contrarreloj en las negociaciones con el presidente de la Cámara de Representantes. El jefe de Estado dijo que no habrá un default y que las conversaciones con el republicano Kevin McCarthy han sido productivas. Una breve pausa y regresamos con más información. ¿Qué consecuencias traería el impago de la deuda de Estados Unidos? Y hay una nueva alerta sanitaria en la frontera. Se disparan los casos de meningitis. Detalles al regresar. Tras las negociaciones estancadas entre demócratas y republicanos sobre el techo de la deuda, el desacuerdo está en los recortes de gastos exigidos por los republicanos. Wendy Castillo nos explica qué pasaría si no llegan a un acuerdo. Los legisladores hicieron una pausa por el fin de semana largo y la secretaria del Tesoro Janet Yellen advirtió que queda poco tiempo para impedir que Estados Unidos caiga en catastróficos impagos. It's highly likely that we would run out of resources to meet all the government's obligations in early June and possibly as early as June 1st. Lo que afectaría los cheques del Seguro Social, pagos de Medicare, beneficios para los veteranos y hasta los reembolsos del IRS. El impacto de que ese dinero no salga de las cuentas del gobierno federal se sentiría de inmediato en los bolsillos de las 65.5 millones de personas que están inscritas en Medicare, 65 millones que reciben cheques del Seguro Social cada mes y unas 38 millones que reciben ayuda de cupones de alimentos o del programa SNAP. Pero el presidente Joe Biden prometió que no va a dejar que eso suceda y explicó por qué no han llegado a un acuerdo. I propose making the wealthy begin to pay their fair share, which will reduce the deficit. But it won't cut programs for hardworking Americans depending on it, those funds in order to continue big tax returns for the wealthiest Americans, America and America's largest corporations. El tema podría ser difícil de entender, por lo que un economista nos da un ejemplo de lo que pasaría si el Congreso y el presidente Biden no llegan a un acuerdo antes del 1 de junio. Es como que a una persona le quitaran el acceso a su cuenta bancaria y tiene que pagar la renta a final de mes, tiene que pagar todos los biles de la casa a final de mes y no tiene cómo. Lo mismo va a suceder si esto llegase al 1 de junio. El gobierno no tendría acceso a dinero y obviamente no tendría cómo pagar sus biles. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Los Centros de Control de Enfermedades emiten una alerta y piden a los ciudadanos de Estados Unidos no viajar a Tamaulipas, en México. Esto debido a 2 muertes y más de 200 pacientes en riesgo por meningitis micótica. La alerta fue emitida después de que se identificase el brote en pacientes operados en 2 clínicas estéticas. Por ahora piden que cancelen sus citas médicas, ya que fueron detectados por lo menos 5 casos de residentes del estado de Texas con esta enfermedad. Pequeña pausa, regresamos con más noticias. Sigan con nosotros. Buscan eliminar el derecho a refugio en Nueva York. Miles de migrantes quedarían prácticamente en las calles. Una incansable labor en El Salvador para recuperar especies que estaban en peligro de extinción. Tenemos las imágenes y los detalles al regresar. Miles de migrantes en Nueva York están en riesgo de quedarse en la calle después de la demanda impuesta por el alcalde para suspender el derecho al albergue. Ángela González nos tiene reacciones de esta iniciativa que golpea muy fuerte a los migrantes. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, interpuso una demanda para que un tribunal le permita tener flexibilidad con la ley de derecho a refugio impuesta en la ciudad con el caso Callahan desde 1979. Esto alegando la falta de recursos para poder brindar una cama a todo el que la solicite.
Esto se enfoca específicamente en adultos y familias de adultos únicamente. No pretende ninguna modificación con respecto a las familias con niños. Todo esto entrelazado en términos de los requisitos de Callahan. Obviamente, hace más de 40 años la sentencia no distinguía entre neoyorquinos sin vivienda y solicitantes de asilo. De esta manera, el gobierno local busca ser liberado de tener que amparar a adultos, más que nada a hombres solos solicitantes de asilo, algo a lo que la Sociedad de Ayuda Legal y la Coalición para Desamparados se oponen y en un comunicado dijeron: durante más de 40 años esta ley ha sido un salvavidas para innumerables neoyorquinos que buscan refugio. Los neoyorquinos no quieren ver a nadie, incluidos los solicitantes de asilo, relegados en las calles. Nos opondremos enérgicamente a cualquier moción de esta administración que busque deshacer estas protecciones fundamentales. Más de 94,000 personas se encuentran en los refugios municipales, incluidos 150 hoteles, y el alcalde ha dicho que ya no hay más espacio para ubicar a más personas. Las opiniones de los neoyorquinos sobre modificar la ley de derecho a refugio se encuentran divididas. Hay gente que hay en necesidad de muchas cosas, especialmente viniendo como hispanos. No tenemos ayuda de nadie. Es difícil, cuando uno se mata aquí, para otro venir y tenerlo suave. El Consejo Municipal también ha votado a favor de un plan de protecciones a los desamparados que incluye que puedan vivir en campamentos en zonas designadas, algo que hasta la fecha estaba prohibido. A la espera de una decisión del tribunal, el alcalde también deberá aprobar o vetar que las personas desamparadas puedan acampar en las calles de la ciudad. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Pasamos a otra información. Un grupo de campesinos en El Salvador han evitado la extinción del cangrejo tenaza azul, implementando métodos de reproducción que hoy les facilita ganarse la vida con la venta de estos crustáceos. Julio Guevara estuvo con ellos y nos tiene la siguiente historia. Así comienza la jornada de este grupo de hombres, colocando en un terreno decenas de trampas que ellos mismos han elaborado y con las que buscan atrapar cientos de cangrejos tenaza azul. En primer lugar, estos viveros de cangrejo es una fuente de ingreso para la familia de las comunidades. Es algo que de aquí llevan el sustento para los hogares. Son llamados los cangrejeros del Bajo Lempa y desde hace aproximadamente 5 años se dedican a velar por la reproducción de estos crustáceos, conocidos también en la zona como tihuacales, una especie que estaba desapareciendo. Por eso los habitantes de la comunidad El Naranjo de Tecoluca, en El Salvador, decidieron darle vida a un vivero para conservar al cangrejo tenaza azul. Porque desde pequeño siempre me gustó cuidar lo que es el cangrejo. Me siento bien, pues, porque el cangrejo está en peligro de extinción y pues ahora creo que hay bastante cangrejitos. La reproducción de estos cangrejos crece como la espuma, por eso los involucrados en el proyecto están autorizados para vender un porcentaje cuando hay sobrepoblación. Así se ganan la vida. Sin duda, un gran ejemplo de aprovechamiento responsable de los recursos que el planeta nos brinda. En otros lugares eso es lo que hacen, como no se protege, no se cuida ni nada, lo que hacen es sacarlo y lo venden, comercializan y ya estuvo. En cambio nosotros no, nosotros tenemos una medida para sacarlo. Este crustáceo también es aprovechado para emprender. Su carne es utilizada por decenas de mujeres que se han especializado en la elaboración de diversos platillos. En El Salvador, Julio Guevara, Noticias Estrella TV. Regresa a Nueva York las famosas puestas del sol en el fenómeno astral conocido como Manhattan Henge. Esta es una oportunidad para los amantes de la fotografía y el romanticismo que solo se da 2 veces por año. El espectáculo es creado cuando el sol se alinea perfectamente con las calles transversales de Manhattan, creando vistas de atardeceres únicos. Lo mejor es que la primera vista será los próximos 29 y 30 de mayo, en pleno fin de semana de Memorial Day. Los siguientes van a ocurrir los días 12 y 13 de julio. Y se estima que la reina del rock, Tina Turner, fallecida el día de ayer, acumuló una impresionante fortuna durante sus 5 décadas de éxitos. Después de vender más de 100 millones de discos en todo el mundo, se cree que la estrella acumuló un patrimonio de $250 millones. Luego de su retiro, Turner se dedicó a invertir en acciones y bienes inmobiliarios que incrementaron sus ingresos mientras se jubilaba en su hogar de Suiza. Una última pausa, regresamos con más a cierre de edición. En Nueva Jersey, un hermoso perro labrador de servicio se graduó con honores. Justin se graduó de la Universidad Seton Hall junto a su dueña Grace Mariani. Después de acompañarla a todas sus clases, Mariani, que usa silla de ruedas,
Recibió licenciatura en ciencias y a Justin, el mismo presidente de la Universidad Seton Hall, lo reconoció con un certificado honorario por su excelente servicio, esto en medio de aplausos de los asistentes. Y por último, conductores de noticieros alrededor del mundo sufren al pronunciar el nombre del volcán Popocatépetl. La intensa actividad del volcán le ha dado la vuelta al mundo y los presentadores han sufrido con el desafío de pronunciar bien el nombre de don Gregorio Goyo de Popocatépetl. Aquí una muestra de su sufrimiento. Volcano called Popocatépetl has been spewing smoke. Puisque c'est le volcan Popocatépetl. 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 Ok. Popocatépetl, ça signifie la montagne qui fume en français. México का Popocatépetl, ज्वालामुखी. Nivel de alerta para el volcán Popocatépetl, así como lo escuchan. Mexico's Popocatépetl volcano called Popocatépetl has been spewing smoke. Puisque c'est le volcan. Más fácil que digan don Goyo. Muy buenas noches, yo soy José Armando Ronstadt, los esperamos el día de mañana.